Antes de comenzar con la revisión de las preguntas, alguna pequeña aclaración en función de ciertas consultas que tenemos. Aquellos de ustedes que tienen aprobados los dos parciales, desde el punto de vista de los parciales, ya están en condiciones de regularidad. ¿Me explico? Porque necesitan 2 de 3. Faltan las condiciones de regularidad por tutoría, por práctica, etc. Pero la parte de parciales ya está ahí. Por lo cual, el tercer parcial integrador no tiene obligación de rendir, ¿verdad? A menos que estén en carrera para el coloquio. Es decir, si tienen muy buenas notas en todos los parciales del año pasado y de este, y se tiran a coloquio, ahí sí lo tienen que rendir porque necesitan tener aprobados para llegar a coloquio todos los parciales de cuarto y de quinto, sin haber recurrido nunca al recuperatorio con más de 24 preguntas correctas de promedio. ¿Ok? Bien. Por lo cual, para el tercer parcial integrador va a ser necesario que se inscriban, va a salir publicado. ¿Cuándo y hasta cuándo se pueden inscribir? Los que no se inscriban no van a poder rendir. ¿Ok? Bien. Y después van a tener los recuperatorios. Es decir, aquel que tiene un parcial aprobado tiene la posibilidad de rendir el tercer integrador y si lo aprueba, queda regular. Si no lo aprueba, tiene que rendir el recuperatorio del parcial primero o segundo que no haya rendido bien, porque no va a haber recuperatorio del tercero. Bien. En el caso de que tengan los dos mal, primero y segundo mal, y aprueben el tercer integrador, van a tener la posibilidad de rendir un recuperatorio y van a tener que elegir cuál de los que no rindieron bien, primero o segundo, quieren rendir como recuperatorio. Para lo cual se van a tener que inscribir también. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Dicho esto, pasamos. Señale cuál de las siguientes es una anemia macrocítica. Por déficit de hierro, por déficit de folatos, por hipoplasia celular, por enfermedad crónica. Macrocítica. Por déficit de folato. Déficit de folato y de vitamina B12 son las dos causas más comunes de anemia macrocítica. La deficiencia de hierro habitualmente es una anemia microcítica. La hipoplasia medular en general también, o normocítica o microcítica. Y la enfermedad crónica normalmente normocítica. Puede ser también microcítica, pero nunca macrocítica. ¿Ok? La cistitis hemorrágica es un efecto secundario típico de una neoplasia. Adriamicina, carboplatino, hidroxiurea, citofosfamida. La citofosfamida produce cistitis hemorrágica. Esta vez el efecto colateral más importante, no más común. El efecto colateral más común es la depresión de las series de la médula ósea. No es más común, pero sí uno de los más graves. Puede ser cistitis hemorrágica grave. En el estudio de un paciente con una isquemia cerebral aguda, se observa una anemia con esquistocitos. Anemia con esquistocitos. Y plaquetopenia. Su principal sospecha diagnóstica es una púrpura trombocitopénica inmune, una púrpura trombocitopénica trombótica, una púrpura de Schönigeno o una hiperestenia. B. Una trombocitopénica trombótica. ¿Por qué? Por la placa. ¿Perdón? La rotura de vaso en la microvasculatura. Claro, esa es una interpretación fisiopatológica.
Ahora vos decime, ¿por qué pensaste en trombocitopénica trombótica con esos datos que tenés ahí? Por la plaquetopenia. Hay plaquetopenia. La Por lo tanto, uno ya empieza diciendo púrpura trombocitopénica. Hay plaquetopenia. Muy bien. ¿Por qué pensás en trombótica? ¿Qué otro dato tenés ahí? El antecedente de isquemia cerebral. Isquemia cerebral es un fenómeno trombótico. Bien, puede ser un fenómeno trombótico. ¿De acuerdo? Pero puede deberse a otras cosas también. De todas maneras, tenemos plaquetopenia y trombosis cerebral. Cosa llamativa, ¿no? Uno diría, si hay plaquetopenia, debería sangrar. Sin embargo, interesante. ¿Qué otro dato tenés? Los exitocitos. Muy bien. ¿Qué se está marcando los exitocitos? Hay un estado de hipercoagulabilidad, hay una alteración de los endotelios vasculares, y esta alteración de los endotelios vasculares determina que se produzca una anemia hemolítica. La anemia hemolítica que se produce por alteración de los endotelios vasculares, donde los endotelios están tan enfermos que hacen que los eritrocitos se rompan, se llama pequeño, angio, vasos, patos, enfermedades. Enfermedades de pequeños vasos. Microangiopatía. Muy bien, perfecto. Perfecto. ¿Y por qué sería la plaquetopenia en este caso? Porque hay consumo, por el consumo trombótico. Exactamente. Hay trombosis y consumo de plaquetas. Hay otro cuadro que se llama, parecido, en ese mismo patogénico, que se llama coagulación intravascular diseminada, también denominada coagulopatía por consumo. Estos son enfermos que, a diferencia de estos, vienen sangrando. Tienen coagulación intravascular y sangran. Se puede dar, por ejemplo, en forma aguda, en pacientes en terapia intensiva, como manifestación de una sepsis grave, por ejemplo. O puede verse también en forma crónica, estoy hablando de la CID, ¿no? De la coagulación intravascular diseminada. Puede verse también como manifestación crónica en el caso de neoplasia, por ejemplo, de linfoma. Bien, bien. Esta púrpura trombocitopénica trombótica tiene una entidad que es prima hermana, comparten varios genes, y que algunos dicen que son dos manifestaciones de la misma enfermedad. El síndrome urémico hemolítico. Síndrome urémico hemolítico que fisiopatológicamente es lo mismo, pero que tiene más manifestación de hemólisis y de insuficiencia renal. Urémico hemolítico. Esta es una entidad que ven más los pediatras. Nosotros la vemos menos. La podemos ver porque hacemos adultos, pero en general es más de los chicos. De hecho, el síndrome urémico hemolítico a nivel mundial fue descrito por un pediatra argentino, por el doctor Carlos Llanero. Bien. Para pensar en John Leigh-Henner, John Leigh-Henner no parecería, en general eso es una vasculitis leucocitoplástica, no suele manifestarse con esta forma de presentación. Y el hiperestrenismo nada que ver. El hiperestrenismo es una pancitopenia por destrucción periférica en un vaso grande, en una esplenomegalia por cualquier causa, por una cirrosis, por una enfermedad de desolamiento, por linfoma. Entonces, claramente, la respuesta correcta es PTT, púrpura trombocitopénica trófica. Perfecto. La gamapatía monoclonal más común en el mieloma múltiple es
Aumento de IgA, IgG o IgG. El 70% de los mielomas son IgG. Un paciente, presenta un linfoma con compromiso de ganglios axilares y mediastinales, sin síntomas agregados. Es decir, es un paciente que se descubrió una masa ganglionar axilar. Se toma una biopsia, linfoma escolla. Linfoma escolla, por otro linfoma. Se hace una tomografía computada, se encuentran masas mediastinales. Es decir, bien, axila y mediastina. No se ven otras cosas. Entonces nosotros vamos a hacer una estadificación clínica. Tenemos axilares y mediastinales sin síntomas. ¿Qué estadio? Se dice estadio, no estadio. Es como el estadio de fútbol, igual. ¿En qué estadio está? ¿En 1A, 2A, 1B o 3A? 2A. 3A. Digan lo que digan, me van a tener que justificar. Cuando yo estudié linfoma me decía que yo entendí que el grado 1 era el compromiso ipsilateral pulmonar, por lo menos del campo, y cuando pasaba al 2 ya comprometía los ganglios mediastinales. Y yo por eso puse el 2, y como no tenía síntomas... Eran dos más grandes. Los compromisos orgánicos extranodales son una cosa rara. Algunos le ponen una letra E extranodal. Vamos a hablar de compromisos ganglionales. Estadio 1. Claro, una sola cadena. Los dos eran dos o más cadenas. Estadio 2. Bilaterales. Dos o más, pero del mismo lado. ¿Pero del mismo lado de qué? Del diafragma. No me voy a contar esta estructura porque voy a preguntar en el examen. ¿Del mismo lado? ¿Del mismo lado de qué? No sé. Bueno, del mismo lado del diafragma. Es decir, si hubiera sido en vez de axilar y mediastinal, inguinal y lateroaórtico, hubiera sido lo mismo. ¿Me explico? Es del otro lado, pero del mismo lado. Estadio 3 es cuando tenemos compromiso a ambos lados del diafragma. Y algunos dicen cuando está comprometido el vaso, esto lo discuten. Algunos dicen cuando está el vaso, este es. Otros lo ponen como una S, aparte. Y estadio 4 es cuando hay compromiso sistémico, que se manifiesta fundamentalmente alrededor de 3 órganos especialmente: hígado, médula ósea o sistema nervioso central. Si uno tiene, por ejemplo, un ganglio cervical y un nódulo tiroideo linfomatoso, eso no es un 4. Eso es un E extranodal y un estadio 1, por ejemplo. En cambio, si tiene hígado comprometido o médula ósea invadida, eso es 4. ¿Qué? Eso respecto a 1, 2, 3, 4. Y respecto de A y B, ¿qué quiere decir A y qué quiere decir B? Sin síntomas y los otros con síntomas agregados. Supongo. A ver. ¿A o B? Sí, A sin síntomas, A asintomático. no tiene síntomas. Puede tener los síntomas vinculados a los cambios, dolor o fuerte, pero no tiene otros síntomas. Tiene las adenocarditis. B, dos síntomas fundamentalmente. Antes se decía 3, pero ahora se dice 2. ¿Qué síntomas? Fiebre, acuérdense, fiebre de virus desconocido, linfoma, ¿ok? Bien, ¿ven cómo vamos atando cabos? Los cabitos sueltos que sí los atan. Fiebre y pérdida de peso. ¿De qué pérdida de peso estamos hablando? Del 10%. Mayor del 10% del peso teórico. Peso 80, perdí 2 kilos. Eso no es pérdida de peso. Peso 80, perdí 15 kilos. A eso sí le damos jerarquía de B. Consecuentemente, este señor tiene ganglios axilares y mediastinales, 2 localizaciones del mismo lado del diafragma, estadio 2, sin síntomas agregados A. ¿Ok? ¿Bien?
¿Entendiste, Dana? Sí, Es entendí. 2A, no es 3A. 2A. Señales que tumores se asocian típicamente con trombofilia. Trombofilia para neoplásica estamos hablando en este caso. Las trombofilias pueden ser múltiples, primarias o secundarias. Entre las secundarias pueden ser secundarias tumores, porque hay distintos tumores que producen moléculas que son procoagulantes. Es decir, las pequeñas del pulmón, el pancreático, linfomas, todos, ninguno de los anteriores. Todos. 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 100 miligramos. Ah, ya contestaba. Señal de la siguiente se considera dosis antiagregante de aspirina. La aspirina se usa para varias cosas, como analgésico y como antiagregante plaquetario. La dosis es lo que establece la diferencia. ¿Por qué? Porque en el metabolismo de las prostaglandinas hay dos vías. Una es la vía de la prostaciclina, que es una prostaglandina vasodilatadora y antiagregante, y otra vía es la vía del tromboxano, que es exactamente al revés, vasoconstrictor y coagulante. Si nosotros damos una determinada dosis, bloqueamos el tromboxano y dejamos libre la prostaciclina. Esa es la dosis antiagregante. Si damos otra dosis, bloqueamos las dos y entonces el efecto antiagregante no se produce. Y además aumentan los riesgos de otros efectos colaterales. ¿Cuál es la dosis antiagregante? 1000, 750, 500 o 100. 100 miligramos promedio. Algunos dicen entre 75 y 325, pero nunca 500. Ya 500, una aspirina de esas de la verdad aspirina que se compra en el kiosco como si fueran caramelos, es una droga potente. Y su efecto colateral más importante es cuando hemorragia. Claro, exactamente. Hemorragia sobre todo las intestinales, pero también otras. Muy bien. La dosis promedio 100 miligramos diarios. Bien. Señal el cual de los siguientes no es un signo de hipopituitarismo. El ejemplo típico del hipopituitarismo es una vieja entidad que ya no se ve, que es el síndrome de Sheehan. El Sheehan era el hipopituitarismo secundario de la hemorragia por parto, la época en que los partos se hacían. Actualmente los padres más o menos hacen las cosas relativamente bien, el Sheehan no se ve más. Bueno, hipopituitarismo, hipogonadismo, hipoglicemia, hipertensión arterial, hipotiroidismo. ¿Cuál está? Hipertensión arterial. La hipertensión arterial no es el hipopituitarismo. ¿Cuál es la alteración de la presión arterial que se produce en el hipopituitarismo? Hipotensión. Hipotensión. Y fundamentalmente hipotensión ortostática. Generalmente secundaria a un hipocortisolismo de causa hipofisaria, en este caso. Pero si fuera por insuficiencia suprarrenal por enfermedad suprarrenal, también se vería hipotensión arterial, hipoglicemia, hiponatremia, etc. O sea, acá lo que no encaja es la hipertensión arterial. La insuficiencia suprarrenal suele presentarse con una alteración cutánea típica. Hipertensión. ¿Perdón? Exactamente. Por exceso de ACTH. Interesante eso. ¿Y qué tiene que ver la hiperpigmentación con el exceso de ACTH? El factor de la fibromialgia. Así es. Y además, la ACTH, que tiene 39 aminoácidos, coincide 13 aminoácidos con la melanoma universal. Por lo cual, los pacientes que tienen enfermedad de Addison, muy bien, enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal, suelen tener una coloración cutánea, como si estuviera tomando sol. Entonces, un paciente que viene con hipotensión, astenia, me levanto y me voy al suelo, hipotensión ortostática,
y le cambió el color, hasta que no piensa en Addison. Se viene con un cartelito, tengo una enfermedad de Addison. Las otras opciones son disparates. El hiperparatiroidismo primario se caracteriza, el hiperparatiroidismo primario por hiperfosfatemia, hipernatremia, hipermagnesemia, hipercalcemia, todas hipercalcemia, claro. La paratormona es una hormona que saca calcio del órgano. Y del órgano hay más calcio, es como la ley de Sutton. ¿Saben cuál es la ley de Sutton? Willie Sutton era un famoso ladrón de bancos en los Estados Unidos. Sutton existió, lo que no se sabe si existió es lo que les voy a contar. Pero bueno, si no le veo del trabajo. Willie Sutton robaba bancos. Lo metía preso. Lo ponía en libertad, robaba otra vez más. ¿Cómo lo Metía preso. Entonces un juez le dijo, y así me sale, ¿por qué robar siempre banco? Y dijo que ahí está la plata. ¿Qué quiere que robe? Entonces, se dice, ley de Sutton en medicina, venir a buscar las cosas donde están. ¿De dónde va a sacar el calcio de la paratormona? Del lugar donde hay más calcio, que es el esqueleto. La gran parte del calcio que tenemos en el cuerpo la tenemos en el esqueleto. Entonces, la paratormona es una hormona demoledora de huesos, saca calcio de los huesos. Y produce, por supuesto, alteraciones óseas características del hiperparatiroidismo. Y además, ¿qué hace con el fósforo? Porque el calcio y el fósforo son una yunta que anda siempre juntos. Aumenta la expresión de fósforo. Es una hormona fosfatúrica, es decir, aumenta la fosfaturia, la expresión primaria del fósforo. Y además activa una vitamina hormona. ¿Por qué digo vitamina hormona? Porque una vitamina porque se sintetiza, se incorpora y se fija con la radiación solar, pero además la producen modificada ciertos órganos como el hígado y el riñón. El hígado, estoy hablando de la vitamina D, ¿no? Sí. El hígado le hace una primera hidroxilación y el riñón le hace una segunda hidroxilación. Y las dos hidroxilaciones quedan en posición 1 y en posición 25. Entonces, lo que hace la paratormona es activar el 1,25 dihidroxi o hidroxiferol y vitamina D. Hipertensión. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo en adultos? ¿La enfermedad de Graves? ¿La tiroiditis de Hashimoto? ¿El bocio multinodular o la tiroiditis subaguda viral? La enfermedad de Graves produce hipertiroidismo. El bocio multinodular frecuentemente es eutiroideo, la mayor parte de las veces. No es un bocio quiere decir agotamiento tiroideo, no quiere decir otra cosa. Un bocio puede ser eutiroideo, hipertiroideo o hipotiroideo, según cómo esté la función. Y la tiroiditis subaguda viral es mucho menos frecuente. La causa más frecuente de hipotiroidismo es la enfermedad del japonés. Entonces uno encuentra una glándula no muy aumentada de tamaño, pero le hace una ecografía y el ecografista dice parénquima tiroideo heterogéneo con formación de pseudonódulos. Esos pseudonódulos son infiltrados linfocitarios, hacen pseudonódulos. Entonces uno, ante este cuadro, con hormonas tiroideas bajas, piensa en el japonés y dice, le voy a pedir ¿qué? Entonces me viene eso positivo. ¿Algo de la peroxidasa? No, antiperoxidasa, anticuerpos. Anticuerpos, antiperoxidasa tiroidea. Claro, es una enfermedad autoinmune. Enfermedad de Hashimoto.
Generalmente la enfermedad de Hashimoto es hipotiroidea, pero en una primera etapa puede producir una liberación de hormona tiroidea y producir un hipertiroidismo transitorio. Eso se llama... Eso tiene un nombre. ¿Otra vez? Vamos a ver. Digo que la enfermedad de Hashimoto, recuerden el nombre del japonés, la enfermedad de Hashimoto en una primera etapa puede producir, antes de producir el hipotiroidismo, puede producir un hipertiroidismo transitorio por liberación de hormona tiroidea. Eso se llama Tirotoxicosis. No. tirotoxicosis, pero dado que se produce por la enfermedad de Hashimoto, Hashitoxicosis. Enfermedad. No, así, búsquenlo en los libros. ¿Sabían? Es cierto. Hashitoxicosis. Es la etapa hipertiroidea de la enfermedad de Hashimoto. ¿Está bien? Bien. El lenguaje es útil porque te hace recordar muchas cosas. Uno de los siguientes signos no corresponde a hipertiroidismo: exospasmos, bocio, bradicardia, hiperkinesia. Bradicardia. Easy. Es más fácil. Es un regalo con moñito y todo. El hipertiroidismo se caracteriza por taquicardia. De hecho, muchas veces, junto con el tratamiento antitiroideo, ya sea con farmacológico, con metimazol o con yodo de 131, lo que tenemos que controlar es la taquicardia, que al enfermo lo molesta mucho. Está con 120 en reposo y está con palpitaciones. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Beta bloqueante, por supuesto. Beta bloqueante. Característico del hipertiroidismo, la taquicardia. Exospasmos, por supuesto, el exospasmo del Graves. Bocio, suele haber bocio en el hipertiroidismo, e hiperkinesia, temblor, etc. Lo que no va es bradicardia. Perfecto. Seguimos. Señale lo correcto en relación con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo correcto. El factor patógeno más importante es la predisposición genética. Puede haber algunas familias donde hay varios por trastornos vinculados a la déficit de antitripsina y otras, eso es raro, eso no es lo común. Se trata de una obstrucción reversible de la vía aérea. Asma. No reversible, claro. La reversible típicamente es El asma. el asma. El asma. Lo más importante para la prevención es evitar el tabaquismo. Este es otro regalo. Este es otro regalo. Si algo no se discute en medicina, se puede discutir todo. Lo que no se discute es el daño que produce el tabaco. Bueno, para leer poco, en la televisión, ¿viste que te dicen? Si usted ha sido o es fumador, va a hacer una pirometría. Okay. En la radiografía del tórax es característica la reducción de los campos pulmonares. Todo lo contrario. El tórax hiperinsuflado, el tórax en tonel. Es más, no solo radiológico. Vos podés ver al paciente de perfil y tiene un tórax ensanchado. Efecto típico. ¿Qué enfermedad o qué enfermedades se caracterizan por la reducción de los campos pulmonares? Las intersticiopatías. Las intersticiopatías crónicas de larga evolución, claro, exactamente. Muy bien. Bueno, la atelectasia sí, pero no te reduce todo el campo pulmonar, te reduce la zona del pulmón obstruido. Claro. Entonces, la radiografía del tórax del paciente con pulmonar obstructiva crónica lo que hay es hiperinsuflación, separación de las costillas, aumento de los espacios intercostales, aplanamiento de los diafragmas, rectificación de los senos costofrénicos, etc. ¿Ok? Bien. En la patente espirométrica restrictiva, lo más característico es la disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Obstructivo. Eso es típicamente obstructivo. La disminución del volumen expiratorio 25-75. ¿Qué quiere decir eso? El volumen expiratorio forzado en el primer
mg segundo, si tomamos la parte media, la que va de 25% a 75%, esa es la más sensible. También es manifestación de obstrucción, tal vez más temprana que la prolongación lisa y llana del volumen expiratorio forzado. Se llama volumen expiratorio forzado 25-75. Es la parte media de la curva descendente. La disminución de la capacidad vital, eso es típicamente restrictivo, y la disminución de la capacidad inspiratoria máxima, Aumento, dice el doctor. porque, claro, las enfermedades obstructivas son obstructivas. Sí, lo digo directamente lo que pasaba, no lo que En un paciente con nódulo pulmonar solitario, sugiere malignidad. La ubicación periférica, la calcificación, generalmente la calcificación sugiere benignidad, a menos que sean algunas calcificaciones multiformes, pero por lo general sugieren benignidad. Los bordes regulares sugieren benignidad. Los bordes espinflados irregulares, eso es característico de cáncer. El cáncer de pulmón se caracteriza por producir intensa broncorrea. Es el epidermoide, una variedad de adenocarcinoma que es el bronquiolo alveolar, el de células pequeñas y el de células grandes. El adeno. El bronquiolo alveolar. Sí, Exactamente. epitelial, por eso. Exactamente. ¿Cuál de los siguientes broncodilatadores es un agonista beta de acción prolongada? Salbutamol, aminofilina, terbutalina y formoterol. De estos cuatro hay 3 que son agonistas beta y uno que no lo es. Terbutalina no lo es. Terbutalina es agonista beta. ¿Sí? Aminofilina es inhibidor del fosfodiesterasa. No es agonista beta. Bueno, viste. ¿Ok? Bueno, o sea que ya aminofilina quedó afuera. Fuera. De los 3 que quedaron, ¿cuál tiene acción prolongada? El formoterol. Salbutamol y terbutalina son de acción breve. Son fundamentalmente para la crisis. El formoterol viene generalmente junto con algo, en un inhalatorio que se hace para el tratamiento con cloro, junto con corticoide inhalado, por ejemplo, budesonida. La causa de monoartritis más frecuente en un paciente de 65 años obeso y diabético. 65 obeso y diabético. Puede tener artritis por cualquier cosa, pero lo más frecuente, lo primero que yo pensaría si viene con una monoartritis. Séptica, por cristales, por sinovitis vellonodular, por psoriasis. ¿Por cristales de qué? De urato monosódico, porque eso es una artritis gotosa. ¿Qué otros cristales hay? Pirofosfato de calcio. Una artritis por pirofosfato de calcio es una artritis cristálica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La que tiene es una artritis, cristálica por pirofosfato de calcio. Condrocarcinosis. Condrocarcinosis. Sí, dígame. Mire, terminamos en un ratito. Bueno, díganlo rápidamente, por favor. De 5 años, obeso y diabético. Está bien, gracias.
Bien. Obeso y diabético. Artritis. La artritis por cristales de fosfato de calcio se llama condrocarcinosis. Y se caracteriza por dar una calcificación en el borde del cartílago, sobre todo en la rodilla. Entonces, lo más común en esto, artritis por cristales. La artritis gotosa se la llamó, se la llamó enfermedad de los reyes. Porque sí, producen también. Hay fotos en internet que aparecían con un demonio que le estaban tocando. Sí. Bueno, vos te señalás la primera metatarsofalágica, que es la localización más típica. Primera metatarsofalágica del pie. Se llama, ese tipo de artritis se llama podar. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes enfermedades autoinmunes se asocia más típicamente con el fenómeno de Raynaud? Artritis reumatoidea, dermatomiositis, esclerosis sistémica progresiva, cirrosis intestinal. ¿Cuál de estas se asocia muy frecuentemente con Raynaud? De hecho, hay una variedad de esta enfermedad que tiene un nombre especial que se relaciona mucho con el Raynaud. ¿Qué enfermedad? ¿De estas cuatro? La esclerosis sistémica progresiva, que tiene una variedad que se llama síndrome CRES. CRES es un acrónimo que significa carcinosis, no contro, es carcinosis de la piel, de las calcificaciones cutáneas. Carcinosis, la R, Raynaud, la E, compromiso esofágico, disfagia por compromiso del esófago inferior, la S, en inglés esclerodactilia, efectivamente, afinamiento y endurecimiento de la piel de los dedos, esclerodactilia, y la T, telangiectasia. De hecho, hay un estudio que hacen los dermatólogos que se llama capilaroscopía, donde se puede ver a través de la piel cómo están los capilares cuando se alteran la telangiectasia. Muy bien. La polinesia reumática es una enfermedad caracterizada por dolores musculares, polinesia, que se asocia frecuentemente con una de las siguientes vasculitis: neurocitoclástica, arteritis de Kawasaki, arteritis de la temporal, poliarteritis microscópica. La polinesia reumática se asocia típicamente con la arteritis de células gigantes de la temporal o arteritis de Horton. ¿Cuál de las siguientes drogas debe asociarse a la administración de metotrexate en un paciente con patología reumática? El metotrexate es un antifólico. Ácido fólico, ácido teórico, ácido salicílico. Muy bien. En una artritis gotosa es común encontrar en el líquido articular artritis gotosa hematíes, cristales de pirofosfato de calcio, gérmenes, leucocitos entre 5.000 y 50.000. Hematíes en general no, salvo que sea una cosa crónica, de largo tiempo de evolución. Cristales de pirofosfato de calcio dijimos que no, eso es condrocarcinosis. Los cristales que se encuentran de hidrato monosódico. Gérmenes no, eso se encuentra en la artritis séptica, y los leucocitos que se encuentran oscilan entre 5.000 y 50.000. Si encontramos 80.000 y 100.000, eso ya nos habla más de séptica que de gotosa. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico fundamental de la asfixia mecánica? Es decir, por ejemplo, un tipo que lo agarra del cuello. Asfixia mecánica. Anoxia anóxica, anoxia anémica, anoxia citotóxica, anoxia por esclerosis.
Anorexia no, contexto de oxígeno. Anorexia anémica es la que se produce en el contexto de las grandes anemias por falta de llegada de oxígeno a través de los tejidos. Anemia citotóxica es la que se produce, por ejemplo, en el contexto de una sepsis grave o de daño celular. Y la anorexia por estasis es la que se produce en los casos de estasis vascular, de dilatación vascular, estancamiento vascular. La respuesta positiva a PPD, derivado del efecto purificado, con induración mayor o igual a 15 milímetros, implica infección tuberculosa, vacunación por BCG, reacción cruzada micobacterium no tuberculosis, o todo lo anterior. Todo lo anterior puede indicar una respuesta positiva a PPD. El vector que interviene en la transmisión de la fiebre hemorrágica argentina es el triatoma infestus. ¿Cuál es el triatoma infestus? El chuc, exactamente. El mosquito anófeles. El mosquito anófeles produce más que nada los mismos. La ES Chipi produce fiebre de amarilla y de también, por supuesto. Proveedor del género Calomis es el que produce la fiebre hemorrágica, es el ratón de campo. Garrapata, enfermedad de la exactamente. ¿Cuáles son las drogas bactericidas utilizadas en la fase de mantenimiento del tratamiento de casos nuevos de tuberculosis? Etapuzol, piracinamida de rifampicina, isoniazida de rifampicina, isoniazida de rifampicina, piracinamida de etapuzol o estreptomicina isoniazida. Estamos hablando de fase de mantenimiento. Isoniazida de rifampicina. Perfecto. En la lombalgia crónica inespecífica, sin causa detectable, se debe aconsejar al paciente que permanezca en reposo, que continúe activo, o el movimiento es irrelevante para resolver el dolor. La lumbalgia por contractura muscular, es decir, aquella sin materia, donde no encontramos ni alteración ósea, ni alteración de disco, ni alteración de ligamentos, nada de eso, solamente contractura muscular, mejora con el movimiento. Esto seguramente lo han experimentado todos ustedes si hacen actividad física, o te levantan un día con dolor lumbar, todo parado, empezás a hacer actividad física y el dolor pasa. No es para ponerlo en reposo, hay que ponerlo en reposo cuando hay una causa detectable mecánica. Si es simplemente contractura, que continúa activo. ¿Qué quiere decir con irrelevante? La respuesta es que no entendí lo que... Irrelevante quiere decir que no tiene relación con... Te da lo mismo, y acá tiene claro. Sí, seguro. Señale cuál de los siguientes no es considerado como un signo de alarma. No es considerado como un signo de alarma. Recómpase con fiebre por dentro. Vómitos persistentes, letargia y agitación, acumulación clínica de líquidos en tercer espacio, sangrado de mucosas, fiebre, más de 38,5, laboratorio con aumento de hematocrito y plaquetopenia progresiva. El peligro en el dengue está dado por la deshidratación, la hemoconcentración y la plaquetopenia. Por lo tanto, la presencia de vómitos, de letargia, de acumulación de líquidos en tercer espacio, el sangrado, todos esos son signos de alarma. La simple fiebre no es un signo de alarma. Bien. Un varón de 38 años de la provincia de Buenos Aires consulta por diarrea, edema perioritario bilateral, sobre todo a nivel del ángulo externo de los ojos, tiene fuertes dolores musculares y fiebre. Dice haber comido carne de cerdo asada durante el día de campo hace unos 10 días. Se sospecha de liquinosis y se solicita hemograma que muestra eosinofilia. El tipo lo tiene todo. El cuadro clínico y tiene el antecedente de la ingesta de potencialmente
especialmente con ¿qué grado de eosinofilia es habitual en esta enfermedad? Bueno, podríamos haber preguntado directamente eso y no toda la población superior, pero bueno, sepa que se trata. Menos del 10%, del 40 al 60, siempre superior al 80. 40 y 60. El 40 al 60%. Y por fin, en los pacientes con hipoxemia crónica puede observarse lo siguiente, excepto uñas en vidrio de reloj, uñas redonditas, así, que se suelen acompañar, se suelen asociar con una deformidad de los dedos que hace que se dilate la extremidad de la tercera falange y parece un palillo de tambor. Dedo un palillo de tambor. Esto se llama osteoartropatía y hipertrofia neumónica de Van Berger-Marie. Eso está en los viejos libros de envío de reloj. Edemas y aumento de las cavidades cardíacas derechas. Eso se puede ver en un paciente con hipoxemia crónica. Por hipertensión pulmonar. Bueno, hipertensión pulmonar o anemia por disminución de la eliminación renal de eritropoyetina. Claro, esto es lo que no se da. Generalmente estos pacientes hipoxémicos crónicos son poliglobúlicos, no anémicos. Hay una poliglobulia compensadora que se da fisiológicamente en los pacientes que viven en las alturas. Por ejemplo, en Bolivia, en Perú, gente que vive a 3.000, 4.000 metros de altura, tienen 6 millones de glóbulos rojos como cosa normal. O se puede dar como cosa patológica en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la hipertensión pulmonar primaria, etc. Pero no anémica.